Ok. Esto. Ahí está bien, ¿no? Movimiento de tierra, ¿no? Ya hemos hablado sobre la definición del mismo, ¿no? Que es el conjunto de operaciones que se realizan con los terrenos naturales, ¿no? A fin de modificar las formas de la naturaleza y de aportar materiales útiles, principalmente en obras públicas, ¿no? Las operaciones de movimiento de tierra, en el caso más general, son excavación o arranque, carga, acarreo, descarga, extendido, humectación o desecación, compactación. Bien. Y bueno, y las tareas combinadas para distintos ítems en los cuales nosotros vamos a realizar disposición de materiales, generalmente en el área de, de- de- de pavimentos y de carreteras, ¿no? Entonces, pero también en el área de la construcción, ¿no? Siempre hay excavación, arranque, limpieza, carga, acarreo, relleno, compactación, ¿no? Entonces, en distintas obras públicas, en distintas obras privadas también, hay estas operaciones de movimiento de tierra. ¿Bien? Bien, la excavación, ¿no? Como ustedes muy bien lo conocen, consiste, ¿no? En lo que es extraer, separar del banco porciones de material, ¿no? De cada terreno presenta distintas dificultades para su extracción, para su excavación, y por ello, en cada paso o en cada caso se precisan medios diferentes para afrontar con éxito la excavación, ¿no? Y a ello también distintos escenarios en los cuales no solamente es retirar material y transportarlo, ¿no? Retirar material, eh, extraer y acarrear, ¿no? Separar, sino que eh, en distintas situaciones, eh, la extracción del mismo, ¿no? Como ustedes bien saben, eh, hay, hay un estado natural en el cual se encuentra, ¿no? Y al momento de que nosotros retiremos ese estado natural, eh, empieza a realizarse, ¿no? O puede darse el caso de desplazamiento del mismo material adyacente, porque lo que nosotros estamos haciendo es, en su estado confinado, ¿no? Nosotros retiramos un material, retiramos una cantidad de material y deja un espacio vacío. Entonces, las tensiones que existían, ¿no? En su estado confinado, ah, se ven alteradas. Entonces, ¿no? Si nosotros seguimos procediendo esa dinámica, esa tarea o esa acción, pues eh, el material, el terreno, ¿no? Adyacente, pues tendrá condiciones distintas y en las cuales pueden llegar a efectuarse desplazamientos del mismo, ¿no? Esto ya hablando, ¿no? En el campo, ¿no? De la construcción, ¿no? Del cual retiramos material para poder realizar las respectivas fundaciones, eh, etcétera, ¿no? Ahora, los productos de excavación se colocan, ¿no? En un medio de transporte mediante la operación de carga y una vez llegado a su destino, el material es depositado mediante la operación de descarga, ¿no? Esta puede hacerse sobre el propio terreno, tolvas dispuestas a tal efecto, y, eh, y con transporte, ¿no? De acuerdo con la función que va a desempeñar las construcciones hechas con los terrenos naturales, ¿no? Aportados, es indispensable un comportamiento mecánico adecuado, una protección frente a la humedad, ¿no? Y otros aspectos como les iba señalando, dependiendo de, de que de que la acción que vayamos a realizar, em, si el caso fuera, ¿no?
retiro de material para posteriormente realizar una fundación, ¿no? Ah, en su estado confinado, pues necesitaremos realizar la intubación del material adyacente para que evitemos desplazamiento, ¿no? O si es de un banco de préstamo, también, ¿no? Observar que el material también propenso a desplazarse, ¿no? No vaya a comprometer estructuras o, o equipamiento adyacente al mismo en el cual nosotros estemos realizando la excavación. Bien. Bueno, por otra parte, ¿no? El estudio de los cambios de volumen del material tiene una gran importancia en el proyecto de ejecución, ¿no? De una obra en movimiento de tierra. Tenemos nosotros las magnitudes geométricas, ¿no? Y todas las mediciones en cubitaciones de metro cúbico, ¿no? Y metro cúbico en perfil y no en peso, ya que las densidades no se conocen exactamente. Los terraplenes se abonan por metros cúbicos medidos sobre los planos de los perfiles transversales. Entonces aquí es donde ya empezaremos a hablar sobre ese cambio de volumen, ¿no? Por ejemplo, en las excavaciones hay un aumento de volumen en el acarreo y una disminución de volumen en la compactación y colocación en el perfil. Bien. Cuando hablamos de cambio de volumen, ¿no? Ya sean suelos o roca, más o menos fragmentadas, están constituidas por la agregación de partículas de tamaños muy variados. Y entre estas partículas quedan huecos ocupados por aire y agua. Si mediante una acción mecánica variamos el ordenamiento de estas partículas, modificaremos así el volumen, ¿no? El volumen de huecos. Es decir, el volumen de una porción de material no es fijo, sino que depende de las acciones mecánicas a que los sometamos, ¿no? A la compactación misma. El volumen que ocupa en una situación dada se llama volumen aparente. ¿No? El movimiento de tierra se lleva a cabo fundamentalmente mediante las acciones mecánicas sobre los terrenos. Es así que se causa un cambio de volumen aparente, unas veces como efecto secundario, ¿no? Un aumento del volumen aparente mediante la excavación, y otras como objetivo intermedio para conseguir la mejora del comportamiento mecánico, ¿no? Una disminución mediante apisonado, ¿no? Mediante compactación. Ya hay técnicas para poder establecer, ¿no? un adecuado, una adecuada compactación. Ya ustedes conocen, ¿no? Representamos aquí de forma esquemática, ¿no? Lo que es la excavación, ¿no? Tenemos el volumen, el material de banco, el material suelto, ¿no? Volumen suelto, y el material compactado, ¿no? Tendríamos un cambio de volumen. Tenemos la excavación, carga, transporte, ¿no? Vertido, ¿no? Y compactación, en el cual vamos modificando el volumen del mismo, ¿no? La evolución del cambio de volumen. Y aquí es donde aparece el factor, o lo que se denomina el esponjamiento, o el factor de esponjamiento. Cuando nosotros excavamos, ¿no? Al excavar el material en banco, este resulta removido, con lo que se provoca un aumento de volumen, ¿no? Es así que se denomina factor de esponjamiento, swell factor, a la relación de volúmenes antes y después de la excavación, ¿no? Factor de esponjamiento es la relación, ¿no? Entre el volumen que ocupa el material de banco y el volumen que ocupa el material suelto. Esto es importante porque cuando nosotros realizamos la extracción del material, debemos estimar lo que es el volumen, en el cual vamos a requerir para el transporte, ¿no? En el cual en la extracción y en la deposición por medio de maquinaria, ¿no? Tendremos un volumen ahí distinto a la del, ¿no? Otra relación que se da es la que se conoce como porcentaje de esponjamiento, que es el incremento de volumen que experimenta el material respecto al que tenía en el banco, ¿no? Porcentaje de esponjamiento, ¿no? La diferencia entre el volumen del material suelto y la del material del banco, ¿no? De forma porcentual, ¿no? Seguidamente también presentamos, o se presenta,
la ecuación en la cual se relacionan los volúmenes tanto en banco como suelto en porcentaje de esponjamiento. Podemos presentar aquí de acuerdo a bibliografía, una tablita sobre factores de esponjamiento, ¿no? De acuerdo a los distintos materiales, ¿no? El porcentaje y el factor, ¿no? Para tener una idea sobre el volumen que estos ocuparían después de su extracción, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Ahí está la fuente en la cual hemos tomado estos datos, ¿no? Son datos bibliográficos en las cuales nosotros podemos también determinarlos mediante laboratorio, ¿no? Un valor adecuado sería el obtenido por laboratorio. Después está la consolidación y compactación, ¿no? Las obras realizadas con tierras han de ser apisonadas o ser compactadas enérgicamente, ¿no? Empleamos energía mecánica, para conseguir un comportamiento mecánico, ¿no? Acorde con el uso al que están destinados, ¿no? Este proceso se conoce como la compactación y consolidación del material. La compactación ocasiona una disminución de volumen que debe tener en cuenta para calcular la cantidad de material necesaria para construir una obra de tierras de un determinado volumen. Entonces, denominamos este factor de consolidación a esa relación entre el volumen del material de banco y el volumen compactado, ¿no? Otra relación similar a la del esponjamiento, pero en este caso el porcentaje de consolidación, sería la diferencia entre esos dos volúmenes, el material compactado entre el material de banco y el material compactado, de forma porcentual, ¿no? Y de la misma forma, podemos tener la expresión en porcentaje de consolidación, ¿no? Con respecto al volumen del banco y el volumen de material ya compactado, ¿no? Hay que tomar un aspecto esencial en lo que se refiere a la compactación de terreno, es decir, cuando se compacta un material, existe una disminución de volumen en relación al volumen suelto, ¿no? Esta disminución de volumen se ve reflejada en la disminución de la altura del material, como vemos acá, ¿sí? Disponemos dentro de un área ya especificada, y lo que vemos alterado sería el espesor, la altura, ¿no? La altura de la disposición del material, ¿no? Entonces tendríamos este porcentaje de disminución de espesor como la relación o la diferencia entre el espesor inicial, entre el espesor del terreno después de la compactación de forma porcentual. Entonces, la disminución de este espesor depende del tipo de material, del método de compactación, ¿no? Y otros factores que involucran eh, el método, ¿no? El método a realizarse, ¿no? Como ustedes conocen, ¿no? Para realizar, por ejemplo, en el área de la carretera, ¿no? La compactación, podemos hacerlo, ¿no? Con rodillo pata de cabra, rodillo liso, rodillo neumático, y bueno, todas esas técnicas tienen su aporte, ¿no? Sin embargo, en los materiales granulares, debido a su excelente comportamiento mecánico y su escasa sensibilidad a la humedad, se ha visto que la disminución de espesor es de aproximadamente un 20%, ¿no? Para un caso general, ¿no? El espesor de disminución viene dado de esta forma, o de esta relación, de la forma porcentual, ¿no? Porcentaje de disminución del espesor, ¿no? 100 menos porcentaje, entre 100, multiplicado por el espesor inicial del terreno, y tendríamos el espesor del terreno después de la compactación. Bueno, aquí ya un poco de clasificación de algunas maquinarias, no vamos a ahondar mucho en ello, ¿no? Para las que excavan y trasladan, ¿no? Unos ejemplos, las maquinarias que excavan de forma fija, ¿no? Sin desplazamiento, tienen también sus ventajas y desventajas en cuanto a realizar la respectiva tarea, ¿no? Las cargadoras necesitan materiales sueltos, que no precisan excavación. Bueno, y algunos ejemplos, ¿no? Las excavadoras de empuje frontal, las excavadoras de cadenas, ¿no?
pueden realizar un trabajo en terrenos difíciles y con sus respectivas cualidades. Eh, algunos tipos de maquinarias y su aplicación, ¿no? Por ejemplo, tractor oruga, arranque y extendido; la retroexcavadora, arranque y carga; la traila, ¿no? Corte, descarga, acarreo, descarga y extendido; cargadora, ¿no? Hace una carga, un complemento de un equipo; motoniveladora, un extendido, una nivelación, ¿no? Mantenimiento, ¿no? Para terrenos, ¿no? En los cuales disponemos material granular, ¿no? Un ripiado, ¿no? Un extendido en capa base, etcétera, ¿no? Ahora, este es uno de los factores que vamos a hablar, los factores que influyen en el rendimiento. Ven que hablamos de un factor combinado, y entre ellos hablamos de un factor de eficiencia. Entonces, la eficiencia horaria, ¿no? Se denomina a la producción óptima, a la mejor producción alcanzable trabajando los 60 minutos de cada hora. En la práctica, ¿no? Se trabaja, ¿no? Entre un promedio de 45 o 50 minutos por hora, por lo que en lo más adelante lo denominaremos factor de eficiencia, que es el que estuvimos trabajando, ¿no? Factor combinado, factor de eficiencia por el factor de operación, factor de esponjamiento, ¿no? Ya hablamos del factor de esponjamiento, ahora hablemos del factor de eficiencia. Y la eficiencia horaria viene dado por esta relación, ¿no? Es la relación del tiempo trabajado entre el tiempo, eh, el tiempo trabajado entre los 60 minutos o el tiempo, eh, se me fue la palabra, que es se me fue la palabra. Pero es el tiempo que trabajamos entre la unidad, entre el tiempo estándar, ¿no? En este caso sería los 60 minutos por hora, ¿no? Entonces, de los 60 minutos, ¿cuántos minutos trabajamos? ¿No? 45, 50. De ahí es donde viene ese factor de eficiencia, ¿no? 50 entre 60, 0.8333, ¿no? Entonces, si fuesen 45, no, sería un factor de eficiencia más bajo, ¿no? Entonces, los factores de los que depende este factor de eficiencia está en función de las condiciones que tiene la obra y a la organización que ésta tenga. Entonces, no es nomás decir, trabajamos 45 o 50 minutos, ¿no? Entonces, ¿por qué no trabajamos los 60 minutos? ¿O por qué no trabajamos 30 minutos de los 60? Puede llegar a darse ese caso, pero eso sería una muy mala eficiencia de trabajo, una muy baja eficiencia horaria de trabajo, ¿no? Si estamos trabajando 30 minutos de cada hora, entonces en una jornada de 8 horas, solamente estamos trabajando 4 horas. Entonces hay una muy baja eficiencia. Entonces, y eso repercute porque, si ustedes recuerdan, el factor combinado era la multiplicación de todos estos factores, ¿no? Entonces, de ahí es donde proviene el factor de eficiencia, ¿no? Y este factor de eficiencia está relacionando por lo que habíamos mencionado, ¿no? La organización, las condiciones de la obra, ¿no? Las condiciones que tiene la obra y la organización, ¿no? La logística, la administración, etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos unas buenas condiciones de trabajo, ¿no? Disponemos del material necesario para realizar las tareas, la indumentaria, herramientas, equipos, indumentaria de protección, etcétera. O sea, le damos condiciones al trabajador y también tenemos una muy buena organización de la obra en la cual los trabajadores llegan a tiempo para iniciar las tareas de la jornada, y ya están, ¿no? Las herramientas preparadas, listas para poder usarse, eh, los materiales están,
¿no? Y todo eso viene de acuerdo a la organización misma de la obra, ¿no? Ya previamente se ha realizado la logística de tener todo listo para proceder a realizar los ítems propuestos para la orden del día. Entonces, tendremos, ¿no?, una eficiencia de 0.90. O si tenemos condiciones promedio, una organización promedio, ¿no?, 0.65. Y si tenemos una muy mala organización y una muy mala condición de trabajo, tendríamos un factor de eficiencia de 0.45. Entonces, está en base a él. Nosotros iremos midiendo cuántos minutos por hora está trabajando, ¿no? Hay, ¿no?, de trabajo. Entonces, ese es el factor de eficiencia, ¿no? Para fines académicos, para fines de ejemplo, ¿no?, estaremos tomando ese factor de eficiencia de 50 minutos por 60 minutos, ¿no? 50 minutos de trabajo cada 60 minutos de tiempo estándar, ¿no? Entonces, ese es el factor de eficiencia. Y estas condiciones de trabajo, ¿no?, en la realización de la obra, es un factor muy importante en el rendimiento tanto de la maquinaria, y se puede dividir de la siguiente manera. Por ejemplo, la naturaleza, disposición y grado de humedad del terreno. Los materiales en estado seco tienen un volumen aparente, que es el que ocupa, ¿no?, la capacidad de la máquina, ¿no? Pero cuando el material se presenta en estado húmedo, este tiene una adherencia, ¿no?, que hace aumentar la capacidad, pero si la humedad es excesiva, la capacidad no aumenta. Por ejemplo, en el caso de margas y arcillas húmedas, el rendimiento de la excavación puede bajar considerablemente porque tenemos material adherido a la cuchara, y cada vez que realizamos excavación, no podemos utilizar en amplitud el volumen, ¿no?, de la cuchara para realizar la excavación, ¿no? Tendremos material ahí que está ocupando espacio. Pendientes y estados de terreno, ¿no?, y estado de los terrenos, ¿no?, que puedan dificultar, ¿no?, el rendimiento de las mismas maquinarias. Las potencias, los tiempos, la capacidad misma, tendremos que irlas disminuyendo, porque si tenemos pendientes considerables, no vamos a llevar el transporte de carga, ¿no?, en su tope máximo. Entonces tendremos que reducir carga, y eso amplifica el número de viajes. Entonces reducimos rendimiento, ¿no? La misma potencia, ¿no? Entonces, los tiempos, ¿no? La climatología también afecta en los rendimientos de maquinaria, ¿no? No solo las interrupciones, sino también las condiciones en las cuales se van a desarrollar el transporte, ¿no? Y otros factores que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La experiencia del operador, ¿no? El factor de operación, ¿no? Otro de los factores que tiene influencia en el rendimiento de las maquinarias es el ciclo de trabajo, que se define como esa serie de operaciones que repetimos una y otra vez para llevar a cabo dicho trabajo, ¿no? Es decir, todo el tiempo, o el tiempo que será invertido en realizar la serie de trabajos, la serie de acciones hasta volver a la posición inicial del ciclo, ¿no? Entonces, y todo eso lo vimos, ¿no?, específicamente en cada una de las maquinarias que hemos puesto en ejemplo, ¿no? Los tiempos para completar un ciclo, ¿no? En general, en una maquinaria, ¿no?, el tiempo de un ciclo de trabajo es el tiempo total invertido por una máquina en cargar, trasladarse, hacer sus giros, hacer su cambio de marcha, hacer la descarga, ¿no? Y el- este, todos los tiempos, ¿no?, para poder posicionarse y volver a realizar la misma tarea, ¿no? La suma de todos esos tiempos, ¿no?, que está rondando entre los minutos, ¿no? La suma de todos los tiempos empleados en cada una de las operaciones por separado, ¿no?, determina el tiempo de ciclo, ¿no? ¿Cuántos ciclos realizaría en una hora, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que nos faltaba ver para, ¿no? Y bueno,
Ya hablamos un poquito más de los tiempos del tiempo fijo y el tiempo variable. Por ejemplo, ¿no? Hablamos de tiempo fijo y tiempo variable en algunas maquinarias. En el fijo, ¿no? Es el tiempo en el cual se invierte en cargar, descargar, girar y acelerar o frenar para conseguir las velocidades requeridas en cada viaje, que es relativamente constante. El segundo es el transcurrido en el acarreo y depende de la distancia, la pendiente y otros aspectos que hablamos anteriormente para realizar el acarreo mismo del material, ¿no? Hay que considerar separadamente tanto la ida y la vuelta, debido al efecto del peso de carga, ¿no? Ya lo vimos ahí en uno que otro ejemplo, tanto para las velocidades, ¿no? Para las velocidades de ida y de vuelta del material o de la maquinaria que está acarreando el material. Algo que hay que aclarar es que hay otros factores que influyen en el rendimiento maquinario, ¿no? Hay más factores que, que, que están, pero ya eso nos conlleva un estudio mucho más eh, especial, ¿no? Para el tema de maquinarias, ¿no? Para el tema de maquinarias. Pero para fines de esta materia, para fines académicos y de cálculo, vamos a considerar estos tres, ¿no? El factor de eficiencia, el factor de operación y el factor de esponjamiento, ¿no? Como los factores que, en cierta forma, serían los más, um, se podría decir, ¿no? Los más principales, ¿no? Hay otros factores más que influyen en esto. Bien, continuemos. Esto lo voy a subir a la plataforma, no se preocupen. Déjenme un minutito. Alguien puso al señor White. Lunar. Uno es en metros cúbicos. Lo vamos a poner en dólares. Entonces, materiales, ninguno, ¿no? Porque lo que único que estamos haciendo es carga y transporte, ¿no? Carga y transporte. Solamente la carga y el transporte. O tener otro ítem de, este, también puede ser, ¿no? Eh, transporte de material granular, ¿no? Y ahí, si el material granular lo voy a comprar, ahí ya cargo el material también, ¿no? Pero aquí no, aquí solamente estamos haciendo carga y transporte. ¿Bien? Puede ser un material aquí que vamos a ir a depositar a otro punto, ¿no? Transporte, carga y transporte. Entonces, vamos a colocar para la mano de obra los operadores y los ayudantes. Un operador y un ayudante. Y en maquinaria vamos a colocar la cargadora frontal y la volqueta en horas. Pero como la planilla está para un metro cúbico, entonces lo que yo tengo acá de rendimiento son 79,97 metros cúbicos para una hora. Entonces, debo hacer una regla de tres simple para determinar un metro cúbico, cuántas horas será. Lo mismo para la volqueta. Entonces, aquí tenemos, ¿no? 79,97 metros cúbicos en una hora, un metro cúbico, ¿cuántas horas será? Y aquí me dará 0.0125 horas por metro cúbico. Y para la volqueta, 0.12 horas por metro cúbico. Bien. Entonces, este valor, que es hora por metro cúbico, es el que colocamos aquí. ¿No? 0.12, 0.013. ¿No? Y aquí están los precios 35 y 30. ¿No? Son los 35 dólares hora, 30 dólares hora. Aquí están por hora, ¿no? Y aquí me va a dar en costo, ¿no? 0.013 por 35, ¿no? 0.12 por 30. Bien.
Ahora, el operador, tenemos que, tanto para la cargadora frontal son $500 mes, en horas sería $2.6 hora. Para el operador de la volqueta, $450 mes, ¿no? Me daría $2.34 hora, ¿no? Un mes 4 semanas, una semana 48 horas. Tanto para el oyente de la misma manera. Y aquí tenemos, ¿no?, sus costos. El costo, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo determinamos los rendimientos? Los rendimientos para la mano de obra. Aquí vamos a pasarnos a esta partecita. ¿No? Algunos aspectos a considerar, ¿no? Los rendimientos de operadores pueden considerarse un 25% más aproximado al rendimiento del equipo. Esto debido al manejo extra fuera del tiempo del ciclo de trabajo, ¿no? Este porcentaje lo vamos a manejar como fines académicos, ¿no? Más o menos está en ese rango, el 25%. ¿Qué conlleva ese 25%? ¿Qué conlleva ese análisis? Conlleva, pues, el tiempo, ¿no?, que opera en trasladar la maquinaria dentro de la obra, ¿no? Porque la maquinaria no está, no está fijada ahí, listo para hacer el levantamiento de material granular, ¿no? Entonces, está en un hangar o está en una ubicación donde, donde está, eh, donde no entorpezca mientras se realizan las distintas tareas de la obra, ¿no? Entonces, está estacionado, ¿no?, o estará a una distancia en la cual, junto con las demás maquinarias, ¿no?, aguardando para realizar su respectiva tarea. Entonces, ese tiempo que el operador va por la maquinaria, enciende la maquinaria, espera su tiempo prudente para poder realizar, para poder situarse aquí, porque no es nomás, no es nomás utilizar, si está un tiempo considerable sin trabajar la maquinaria, ¿no? Se enciende y se realizan algunas maniobras, se calienta el motor, como quien diría, ¿no?, de forma coloquial, realiza algunas que otras maniobras, ¿no? Y una vez pasarán ahí un par de minutos y posteriormente va y se sitúa, ¿no? Entonces, ese tiempo, ¿no?, es ese porcentaje que estamos hablando, ¿no? ¿Se entiende ese concepto, no? Entonces, aquí, de acuerdo al rendimiento de la maquinaria, estaríamos multiplicando por 1.25, por así decirlo, ¿no? Multiplicamos por 1.25, daríamos un 25% más de tiempo por esas acciones, por ese tiempo más, ¿no?, que el operador va a estar trabajando, ¿no? Entonces, en la cargadora frontal, de ahí obtenemos el rendimiento, ¿no? También para los respectivos ayudantes. Entonces, el de la cargadora frontal como el ayudante de la cargadora frontal tendrá el mismo rendimiento, ¿no? Lo mismo que el de la volqueta con el ayudante volqueta. Los precios, pues ya habíamos establecido, ¿no?, que serían los pagos que se realizan por hora para cada uno de ellos. Hacemos la multiplicación, sacamos el subtotal, cargas sociales, IVA, ¿no?, y total de la mano de obra, ¿no? Nuevamente, este valor del IVA representa el 13% de 0.89. 0.12 representa el 13% de 0.89. ¿Bien? Y determinamos, ¿no?, en gastos generales, utilidad, impuestos, ¿no?, y el total de precio unitario. Ahora, sacamos el total de precio unitario. Y aquí otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto costará los 300 metros cúbicos para hacer? Tengo 300 metros cúbicos de material granular, ¿cuánto me costará? Entonces, 300 metros cúbicos, el precio unitario es dólares por metro cúbico, ¿ya?
Entonces me da 6,48, ¿no? Entonces multiplico, metros cúbicos se van y me quedarían dólares. $1.944 para transportar, solo, ¿no? Cargar y transportar. ¿Bien? $1.900. 300 metros cúbicos de material, ¿no? Puede ser material granular o material natural también, ¿no? Carga y transporte. Si es otro tipo de material, ¿no? Aquí el factor de llenado es el que se verá alterado. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Lo vamos a dejar hasta aquí, jóvenes. Y vamos a continuar la siguiente clase. No hemos fijado fecha con ustedes examen todavía, ¿no? No, todavía no, ingeniero. ¿No? No, todavía no. Ya. Bien. Entonces vamos a poner el día, nuestro primer parcial, Ujú. Bien, Martes 17. no, vamos a tomar el jueves 12. El jueves 12. Jueves 12, nuestro primer parcial. Y el día martes, bueno, el jueves 12 hasta lo que hemos avanzado ahora. Bien. El día martes, no vamos a pasar clases para que ustedes vayan preparándose para el examen. Y el jueves nos vemos en horario de clases para que así, mm, ¿El examen va a ser virtual? no, va a ser presencial. Presencial. Ah, en el grupo va a avisar, ¿no ve? Aula y módulo. Tenemos aula. Tenemos aula. Ya, el día martes, voy a confirmarles porque tienen que, tiene que haber encargados, ¿no? De los módulos que estén ahí para que nos puedan dar la llave para los exámenes. Así que el día lunes yo voy a estar viendo eso. Y ya les confirmo para el día jueves, pero va a ser el día jueves nuestro examen. ¿Bien? Ingeniero, buenas noches. Una pregunta. Es todo el avance hasta el tema de hoy, ¿no? Hasta ahorita lo que Sí. vimos. Sí. Teórico práctico, ¿no? Sí. Ya. Prepárense, imprímanse las planillas de precio unitario, así en limpio, ¿no? Blanco. Porque van a rellenar ahí, ¿no? Llévense unas 2 por lo menos, ¿no? Hojas, calculadora, ¿no? ¿Podría repetir una vez más rapidito el rendimiento de los operarios? ¿Perdón? Para sacar rendimiento de la mano de obra. Ah, la mano de obra. La mano de Sí. obra aquí, como les comentaba, ¿no? Los rendimientos de operadores pueden considerarse un 25% más aproximado al rendimiento del equipo. Esto debido al manejo extra fuera del tiempo T del ciclo de trabajo, ¿no?
Este porcentaje lo vamos a considerar como fines académicos, pero en sí es un porcentaje que está oscilando en ese valor, ¿no? Puede ser un poquito más, puede ser un poco menos, pero ¿en qué consiste? En que usted, ¿no? La maquinaria o el operador no es que la maquinaria va a estar ahí puesta en el lugar para realizar las tareas, ¿no? La maquinaria está en un lugar, ¿no? Estacionado dentro de la obra y el operador tiene que ir, pues, ¿no? Por la maquinaria, este, eh, encenderla. Si la maquinaria ha estado mucho tiempo sin trabajar, ¿no? Unos días, entonces tiene que encenderla y darse su tiempo, ¿no? Hasta que, como quien diría, ¿no? Calentar un poquito los motores, ¿no? Hacer algunas maniobras, ¿no? Para que no haya ningún, ¿no? Algo que pueda suscitarse por la inactividad de la maquinaria o que haya pasado algo y nadie dijo nada y tal vez alguna manguera hidráulica, algo, ¿no? Una marcha, qué sé yo. Entonces hace el operador algunas pequeñas maniobras, ¿no? Y bueno, ya observa que todo está bien, ¿no? Hace su pequeña inspección rápida, ¿no? Se toma unos minutos ahí, y entonces recién va al lugar para realizar, ¿no? La carga del material. Muy bien. O sea, realizar el Entonces, trabajo. Ese numéricamente tiempo, es el 25% del rendimiento del equipo. exactamente, ¿no? Ya, Por eso, pero no es pues un tiempo fijo, porque ustedes le van a claro. meter 25% de toda su vida, no es, No, claro. es un Lo estimado. decía porque en obra es bien variable, eso no hay que medirlo ahí para más o Exactamente, menos saber. Sí. exactamente. Ustedes ahí mismo en obra, durante la obra, eh, vayan midiendo, ¿no? Tómense su tiempito, pregúntenle, ¿no? ¿Cuánto tiempo usted tarda no solamente en encender, está ahí, ¿no? Hace su pequeña inspección el operador, no es que se sube y se pone a manejar, hace su inspección. No haya sido que algún otro operador o algo haya pasado, ¿no? O incluso antes de subir a la maquinaria, le da una vuelta, ¿no? Le da una vuelta, observa que no hay una piedra ahí que se haya incrustado ahí o algo, ¿no? Retira, puede ser que haya una rama que se haya atravesado ahí, una madera, qué sé yo, ¿no? Hace su pequeña inspección o hace su inspección y se sube, enciende, hace unas maniobras, ¿no? ¿Y cuánto más o menos tarda ahí, ¿no? Cada operador tiene su rutina. Puede ser que exista también algún operador que no lo realice, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay algo y uno empieza a trabajar con la maquinaria rápidamente? Entonces, le resta lo que es la vida útil, ¿no? Entonces, eh, siempre es bueno darle, ¿no? Una pequeña inspección. Y si ha estado mucho tiempo sin utilizarse, unos cuantos días, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? O ya está pronto a hacer un cambio de aceite, entonces ya hay que revisarlo, ¿no? Entonces, es una pequeña inspección. Es ese tiempo que se tarda, ¿no? Sumado, ¿no? Sumado a lo que va a estar operando. ¿Bien? Sí, ingeniero, gracias. Aquí usamos porcentajes, valores que están, ¿no? Están en el rango, están dentro de, ¿no? De lo que habitualmente o usualmente se está presentando dentro de los casos en obra. Pero nuevamente se recalca eso, que, este, que cada análisis de precio unitario, que cada presupuesto que se realiza es dinámico, ¿no? Entonces, el hecho mismo de que distintas formas de poder realizar la tarea o aspectos que se agregan al realizar la misma tarea, tienen que ser considerados, ¿no? ¿Afectará? Sí, afecta. Afecta incluso tanto en el rendimiento como en el costo, ¿no? Porque el mismo hecho de que ustedes
vayan a realizar una inversión, ¿no? Puede ser que sacan un interés muy bajo, ¿no? Este año, por incentivo de la reactivación o algún beneficio, ¿no? El interés para el crédito es mucho más bajo que el que habitualmente se trabaja o se utiliza dentro de un crédito. Entonces, si ustedes utilizan ese interés y el costo se les reduce, entonces eh, tienen más amplitud para tener una mejor utilidad. Entonces, hay varios elementos que pueden ir modificándose cada vez que uno va realizando un análisis presunitario. Y eso sumado, ¿no? También a la apreciación de los rendimientos, al cálculo de los rendimientos, a la forma que va a realizarse las mismas tareas, la logística. Por ejemplo, aquí en este ejemplo de acarreo de material, ¿no? Eh, que es eh, que el mismo, ¿no? Eh, podríamos modificar el tipo de material, o en este caso, sumar lo que es la excavación. Y al momento de realizar el análisis precio unitario, si incluimos la excavación, ¿no? Entonces, lo podremos utilizar en alguna otra, el mismo precio unitario, en alguna otra, en algún otro trabajo, ¿no? O específicamente en ello. Entonces, son aspectos que les comentaba anteriormente, que esa es la dinámica del análisis precio unitario, ¿no? Toda la ejecución de un ítem, ¿no? Conlleva un conjunto de precio unitario para poder realizar esa tarea, ¿no? Entonces, podemos hacer un precio unitario solamente de carga y transporte, ¿no? O también podríamos hacer uno de excavación, carga y transporte, ¿no? O uno de excavación y carga, y luego otro análisis de precio unitario de transporte, ¿no? Bien, muy bien. Muy bien, jóvenes, lo dejamos hasta acá y nos vemos el día martes. El día martes, no, el día martes no vamos a pasar clases, nos vemos directamente el día jueves para el examen. ¿Bien? Está bien, ingeniero, gracias. Muy bien, jóvenes. Este, bien, el día martes, bueno, en la semana que viene, puede ser, ¿no? El mismo día del examen o el día viernes, el tiempito que me dé, yo voy a subir las disposiciones del proyecto, en el momento que me dé tiempito, para que ustedes ya vayan trabajando en ello, ya en su proyecto. Si tengan un poquito más de tiempo, el proyecto es individual, así que vayan, eh, o quieren hacerlo grupal. Individual, mejor, ingeniero. Ya, vamos a hacerlo individual entonces. Bien. Muy bien, jóvenes, me despido, que tengan muy buenas tardes.